De aquí en adelante, vuelvo y reitero, lo estamos trabajando y todas las clases giran en torno a un taller que tenemos pendiente. Las clases pasadas habíamos explicado ya los primeros 3 puntos del taller. El primer punto ya habíamos dicho que era el primer punto es la lectura del taller. Aquí les voy a compartir. Estamos en Classroom. El taller está compartido aquí en novedades en el muro. Y la fecha, bajen un poquito. Y aquí en la fecha del 15 de marzo les publiqué el taller. Este taller lo voy a volver a publicar acá en Trabajo en Clase para después de Semana Santa. ¿Alguien me iba a decir algo? Para después de Semana Santa lo voy a publicar aquí en Trabajo. Ya no va a estar aquí en novedades en el muro, sino en Trabajo en Clase. Ya les va a salir publicado como un trabajo. Porque ya para hacerlo, para realizarlo y presentarlo el 17 de abril, ya deben presentarlo, publicarlo, cargarlo acá en Trabajo en Clase, como hicieron los demás trabajos. No aquí en el muro, aquí no me publiquen trabajos. Lo vamos a mandar completo. ¿Cómo? Que si lo vamos a mandar completo. Pero el 17 de abril. El 17 de abril ya deben enviarlo completo. Hoy voy a explicar el cuarto punto, por eso estaba buscando aquí el taller, aquí lo encontré. Vamos a abrir el taller y voy a explicar el cuarto punto. Ya les había dicho que el primer punto del taller es hacer un resumen de 2 páginas, leer el taller y hacer un resumen de mínimo 2 páginas. El segundo punto y el tercer punto ya los habíamos explicado en las clases anteriores y les dije que para esta oportunidad íbamos a explicar el cuarto punto del taller. Ustedes tienen una norma que van a leer. Esa norma es una norma jurídica, no es una norma moral, ni una norma ética, ni de etiqueta y glamour, sino una norma jurídica. Excepto los chicos que estudian asistente administrativo, que les asigné una norma técnica, porque las normas APA e ICONTEC son normas técnicas. Excepto ellos, los demás todos tienen normas jurídicas. Estas normas jurídicas tienen unas características. ¿Qué es una característica? Una característica es lo que diferencia o lo que describe a una persona o un objeto. Entonces, una persona en particular puede tener 20 características: alto, moreno, delgado, ojos verdes, cabello rizado, delgado, 50.000 características. Pero uno puede decir 2 o 3 características de una persona que lo diferencie de los demás. Uno dice el muchacho de gafas o el muchacho el mechudito. Uno dice cierta característica de una persona y con esa basta para diferenciarla. Lo mismo sucede con las normas jurídicas. Las normas jurídicas tienen unas características. ¿Cuántas? Muchísimas. Pero aquí escogimos 3 características para diferenciarlas. ¿Cuáles son esas características? Generalidad, abstractalidad y obligatoriedad. ¿En qué consisten esas características? La característica de generalidad. Bueno, dime. Usted va a leer la norma que le asigné según su programa de estudio, una norma que tiene que ver con lo que usted está estudiando, y usted va a decirme, diga sí y explique si esa norma que usted le tocó leer cumple la característica de generalidad. ¿Qué es generalidad? Generalidad es lo contrario, general es lo contrario de particular, de individual. General es de todos. Y lo contrario es particular. Generalidad apunta a quién, a qué personas está dirigida la norma. Si es a un grupo de personas en completo, a un grupo de personas en su totalidad, es general. Cuando una norma está dirigida a una sola persona individual, entonces no es general, es particular, es individual. Lo contrario de general es individual. Entonces, para que una norma sea general, tiene que estar dirigida a todas las personas o a un grupo de personas en general. Eso es lo que es la característica de generalidad. Ejemplo, hay una norma jurídica
una norma penal que dice el que matare a otro incurrirá en pena privativa de la libertad de 12 a 20 años de cárcel. Esa es una norma jurídica. Está diciendo no hagan esto y prescribe una sanción al que incumpla la norma. ¿A quién está dirigida esa norma? Al 100% de la población colombiana, es general, indudablemente tiene la característica de generalidad. El que matare a otro, ¿a quién le vamos a aplicar esa norma? Al que mate a otro, ¿cierto? A nadie en particular, a todos los 50 millones de colombianos le está haciendo la advertencia, el que mate a otro incurrirá en pena privativa de la libertad. ¿A quién está dirigida? ¿A qué personas? Al 100% de la población. Pero una norma, para que sea general, no necesariamente tiene que estar dirigida al 100% de la población. Puede que esté dirigida no a toda la población, sino a cierto sector de la población, pero un grupo de personas, una categoría de personas. Y sigue siendo general. Por ejemplo, hay una norma que dice, la mujer que abortare incurrirá en pena privativa de la libertad de 8 a 12 años de prisión. Esa es una norma general. Dice, pero, profe, pero no está dirigido a todas las personas en Colombia, no está dirigida a los 50 millones de colombianos. ¿Por qué? Porque está diciendo la mujer, está excluyendo a los hombres. Pero otras cosas, pues los hombres no abortan. Pero ¿será general esa norma? Sí, es general, porque está dirigida a una categoría de personas. ¿Cuál es la categoría de personas? Las mujeres en general. Entonces, sí es general. Y así usted va a mirar cada norma que le tocó leer. Los chicos que les tocó la ley de manejo de residuos eléctricos y electrónicos. ¿A qué persona está dirigida a esa norma? A las personas que trabajan con equipos eléctricos, electrónicos o mecánicos. Entonces, esa norma es general porque está dirigida al 100% de la población. No está dirigida al 100% de la población, porque los que no sabemos maniobrar equipos eléctricos electrónicos, pues que nos va a estar emitida esa norma a nosotros. Pero para la generalidad de las personas que manejan equipos eléctricos y electrónicos sí está dirigida la norma. Entonces sí es general, porque está dirigida a esa categoría de personas. Los chicos que estudian primera infancia y le toca la ley antidiscriminación, esa norma sí indudablemente es general, porque está dirigida al 100% de la población colombiana. El que discrimine a otro por razón de su religión, sexo, opinión, creencias religiosas, qué sé yo, incurrirá en unas penas que establece ahí las normas, la ley antidiscriminación. Los chicos que están estudiando refrigeración, les coloqué una norma que es una resolución. Esa norma será general. Es general porque está dirigida a todas las personas que trabajen con equipos de refrigeración. Entonces, esa es la característica de generalidad. Ustedes deben leer la norma y decir si esa norma que usted le toca leer es general, sí o no y por qué. Me dice, profe, sí es general porque está dirigida a esta categoría de personas. Punto. Cuando una norma no es general, cuando es particular. Por ejemplo, una norma que no es general y de hecho no es una norma. Un comparendo de tránsito no es general porque el comparendo no se lo ponen a un grupo de personas. El comparendo de tránsito se lo colocan a un motociclista o un conductor que haya infringido una norma de tránsito. Tiene nombre y cédula de al que le van a aplicar la multa, la sanción, ¿cierto? No es general. Hoy que están estos comparendos ciudadanos para el que infringe las normas de los protocolos de bioseguridad, esa no es, de entrada no es una norma porque es que no es general, es particular, eso es una sanción, es un comparendo ciudadano, no es una norma. Para que sea una norma tiene que ser general, es decir, a todos, o a toda la población o a cierto sector de población o a una categoría de personas, a las mujeres, a los contadores, a los auxiliares contables, a los que trabajan con refrigeración. Esos son categorías de personas. Si esa norma está dirigida a esas categorías de personas, es general. Chicos, hasta el momento, ¿entendido el concepto de generalidad? ¿Alguna pregunta? ¿El silencio están pensando o no? Entendido, profe.
Bien, el segunda característica de las normas jurídicas es la abstractalidad. Para hablar de abstractalidad hay que entender el concepto de generalidad, porque la abstractalidad es otra forma de generalidad. Suelen confundirse, pero yo les voy a dar un tip para diferenciarlas en este sentido. En español, generalidad y abstractalidad pueden ser sinónimos o muy parecidos. Aquí, hablando de normas y para efectos de la clase de derecho, es que hacemos una diferenciación entre ambos conceptos. Para efectos de la clase. Cuando hablamos de generalidad de la norma jurídica, estamos hablando de las personas. Personas. ¿A qué personas está dirigida la norma jurídica? Si es a toda la población en general, a generalidad de toda la población de un país. Si es en generalidad a todo un grupo, a las mujeres, a los contadores, a cierta categoría de personas en general, sigue siendo general. La abstractalidad es otra forma de generalidad, pero se refiere no a las personas, sino al tema, al caso, al asunto del que trata la norma en general. Tema, caso, hecho o asunto del que trata la norma. Generalidad se refiere a las personas a quienes está dirigida la norma, y la abstractalidad se refiere al tema o asunto en general, al caso en general del que trata la norma. Los chicos que les toca leer la ley antidiscriminación, ¿cuál es el tema en general? La discriminación, pero un tema en general, no está hablando de la discriminación que sucedió en cierto lugar y en cierto caso específico, sino la discriminación en general. Entonces es abstracta. Cuando está hablando de un tema o asunto, pero no específicamente sobre un caso en concreto, sino en generalidad. Un caso, tema en abstracto, digamos así. Eso es lo que se refiere a la abstractalidad. Los chicos ¿cuál es el tema de los jóvenes que les toca trabajar la ley de manejo de residuos eléctricos y electrónicos? Pues lo acabo de decir. El tema o asunto, el manejo de residuos eléctricos y electrónicos en el taller El Buen Mecánico de Montelíbano. No estamos hablando de un caso específico por allá. El manejo de residuos eléctricos y electrónicos en general, de cierta población, de toda esa población que trabaja con manejo con residuos eléctricos y electrónicos. Entonces es abstracta, porque la abstractalidad es otra forma de generalidad, pero se refiere al tema o asunto en abstracto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, profe, en bueno, en el caso de que no se habla, por ejemplo, como usted dijo, en un taller en específico donde dejan los residuos, por decirlo así, estaríamos generalizando si fuese, por ejemplo, todo Colombia, o generalizando, yo que sé, mucho más grande, un continente o el mundo entero. Cuando estamos hablando de normas jurídicas, solamente estamos hablando de un país. Pero sí hay normas que son generales y de carácter universal. Esas son las normas éticas. Son tan generales que son de carácter universal. Pero no estamos hablando de las normas éticas, sino las normas jurídicas. Entonces las normas jurídicas sí son de carácter particular. Particular no, son de carácter general para un país, solamente de un país. Chicos, les voy a pedir que nos salgamos y volvemos a entrar para hablar de la última característica de las normas jurídicas, que es la obligatoriedad. Profe, una pregunta. Si me la hacen ahorita, que vuelva, ¿sí? Nos vamos a salir y okay. volvemos a